Rayos de plasma y fuego láser atravesaron el vacío del espacio sobre uno de nuestros mundos coloniales mientras nuestra gran flota luchaba duro para defender un mundo colonial de la Alianza. Una guerra civil menor dentro del Imperio Taraniano que resulta en un conflicto galáctico en toda regla. Si un aliado de los Eridani no estuviera directamente a su puerta, sería muy esclarecedor verlo. Siempre he odiado la guerra. Tal vez por eso los humanos me hacen enojar tanto. Oh, nervioso. Oh, cualesquiera que sean esas emociones. Miré al almirante de mi flota, que estaba tan concentrado en lecturas tácticas, ordenando retiradas para barcos muy dañados, tratando de flanquear a la flota enemiga o enojándose cuando fallaba un intento de ataque sorpresa. El combate espacial es lento, pesado, con naves de varios cientos de miles de toneladas cada una. El combate espacial puede durar semanas con suficientes naves. Y aquí, la puerta de entrada al núcleo. Había miles. Si no estuviera tan asustado, estaría asombrado ante la gran cantidad de buques de guerra presentes. El Imperio Taraniano estuvo construyendo en secreto miles de buques de guerra entre bastidores. Durante décadas. Ahora lo estaban desatando todo aquí. Un brillante destello de luz hacia la línea del frente de la flota marca los momentos finales de un crucero de batalla Saranai. El tono del almirante de la flota se vuelve más desesperado, más calculado. Hemos reunido todos los buques de guerra del Consejo que pudimos encontrar en poco tiempo. De hecho, algunos de los mejores. Pero el enorme volumen del fuego enemigo nos está abrumando. Cada barco taraniano que destruimos es reemplazado por 3 más. Todo el mundo lo sabe. No podemos aguantar mucho más. Miro al almirante de la flota, quien responde de la misma manera. La expresión de su rostro lo dice todo. No ganaremos esta pelea, mi señor almirante. Se acerca una nave espacial clase capital. Las firmas del reactor dicen que es una nave de guerra humana. Uno de los tripulantes gritó desde su púlpito en el puente. ¿Humanos? No son parte de este conflicto. Ni siquiera están en el Consejo. ¿Qué están haciendo aquí? El almirante ladró enojado. Demasiado tarde para decir algo al respecto. Un buque de guerra humano desaceleró repentinamente hacia el sistema. Fur de repente se puso de punta. Las almohadillas de las patas empezaron a sudar copiosamente. Las espinas comenzaron a vibrar. Las mandíbulas cayeron al suelo. La tinta manchó las paredes. Los cerebros de repente dejaron de funcionar. La nave que entró en el sistema era una enorme megabestia muchas veces más grande que nuestro Dreadnought más grande. Voló con la velocidad de un crucero grande y rápidamente se registró en nuestro sistema IFF. Era más que absurdo cuántas armas cubrían el casco de esa cosa. Era un diseño de barco que reconocí. Sin embargo, tenía la forma de un. Creo que el nombre del barco era un crucero clase Venator. Aunque, muy modificado. Por supuesto, cuando trabajaba con humanos, me pedían que visitara muchas de sus obras de ficción para comprender su forma de pensar. Por supuesto, nunca lo entendí, pero el llamado universo de Star Wars era un medio entretenido. El almirante estaba contento con los refuerzos y rápidamente reunió sus fuerzas, transmitiendo los archivos necesarios a los humanos después de registrarlos en nuestro sistema de identificación. Eché un buen vistazo a ese barco. Luego sostuve mi cabeza entre mis manos por pura desesperación. ¡Oh dioses! No dioses, ¿por qué? Van a disparar esa maldita cosa. Grité en voz alta con absoluta desesperación. El almirante me miró con curiosidad. ¿De qué estás hablando? Están aquí para ayudarnos. Agradece. No pude decir nada excepto dejar escapar un fuerte grito de frustrada desesperación y golpearme la cabeza con la palma de mis manos, gritando repetidamente ¿por qué mientras lo hacía. El almirante llamó a un equipo médico mientras yo me arrodillaba y comenzaba a orar fervientemente para que el Imperio Taraniano se rindiera lo más rápido posible. Rogué y supliqué a todo lo que Dios pudiera escucharme para llegar a los malditos humanos y pedirles que no continuaran. Fue muy tarde. El gran buque de guerra recubierto de pintura negra sobresalía del campo de tiro de la flota taraniana y apuntaba con su parte delantera al enemigo. La nave comenzó a defenderse del fuego errante de láseres y misiles. Y una de sus enormes torretas de cañones de acorazado montadas en la parte superior aplastó a un crucero de batalla en el cielo como si fuera un insecto insignificante.
Cualquier nave enemiga lo suficientemente tonta como para pensar que tiene alguna posibilidad es vaporizada por cualquiera de las 100 armas de naves capitales o torretas de defensa puntuales de alta velocidad dominadas. Los motores de la nave se encendieron como una enorme tormenta de fuego cuando el reactor en su interior cobró vida. El acabado, el exterior y las enormes cantidades de tuberías internas del barco de repente se hicieron visibles, como ríos de neón fantasmal parpadeando y fluyendo a través de su casco. Una ola de energía se fusionó alrededor del barco, fluyendo a través de las tuberías y cables a través de su enorme casco, todos convergiendo hacia un punto central debajo del puente, el cañón montado en la columna vertebral, que fácilmente ocupaba la mitad de las naves de cerca de 10 kilómetros de longitud. Marcaba la presencia de un enorme conjunto railgun de algún tipo. Me sentí un poco mal del estómago al pensar en el tamaño de una bala que se usaría en esa cosa. Y habiendo visto armamento humano antes, comencé a vomitar profusamente. El gigante Garand, el gigante MG-42, el CIWS gigante. Y ahora esto, la totalidad del espacio, el vacío literal en sí. De repente se deformó como si un demonio sobrenatural gritara de agonía cuando el arma disparó. En mi estado de agitación, mi mente se ralentizó tanto que literalmente podía ver los zarcillos abrasadores de una bestia de lo desconocido extendiéndose en agonía hacia el universo. El GIN disparó y el vacío mismo pareció estremecerse ante la acción. La velocidad a la que se disparó el proyectil desafió las leyes mismas de la naturaleza, deformando el tejido mismo de la realidad a su alrededor en una fracción de milisegundo. Pasó por toda la flota, atravesó la formación y por unos breves momentos, no hubo nada. La ola de muerte comenzó repentinamente en algunas partes. Cualquier nave en un radio de 5 kilómetros del paso de las babosas por la realidad sufría ser desgarrada, despedazada o pixelada hasta el olvido, para luego desintegrarse. Cualquier barco dentro del radio de 5 a 15 kilómetros sufría fallas catastróficas y fallas en el motor, torretas que detonan, reactores que explotan, cascos de barcos que se deforman hasta provocar fallos catastróficos u otros barcos que simplemente dejan de funcionar debido a una desastrosa sobrecarga de EMP. Cualquier barco en un radio de 15 a 50 kilómetros escapó de la destrucción total, pero sufrió graves roturas en el casco, mal funcionamiento del reactor o graves perturbaciones electrónicas. Un destello brillante y cegador microsegundos más tarde marcó el final de la existencia de la babosa cuando un pulso vacío la envió fuera del universo, desintegrándola entre el polvo cósmico del universo para que no molestara a nadie después de su viaje mortal. La mitad de la flota taraniana resultó dañada, destruida o simplemente desapareció. Toda esta secuencia tardó menos de 7 segundos en completarse. 7. Maldito segundos. Aparté al equipo médico de mi camino y saqué al pobre desafortunado oficial de comunicaciones de su asiento. Me senté y agarré los auriculares, todavía llorando por una enorme mezcla de emociones, desde frustración y desesperación hasta miedo absoluto y aterrorizado. Abrí todos los canales de comunicación que pude encontrar y comencé a gritar desesperadamente un mensaje. Humanos, por favor escuchen. Por favor, nos rendimos. Nos rendimos. Haremos cualquier cosa. Cualquier cosa. Por favor dejen de fabricar armas gigantes. Supliqué por la radio. Seguí rogando y suplicando, repitiendo el mismo mensaje todo el tiempo que pude antes de desmayarme por el cansancio. Muchos días después, casi la mitad de la galaxia estaba en negociaciones con los humanos, amenazando con sanciones y otras cosas, o rogándoles abiertamente que dejaran de hacer sus locas payasadas. Los Aranae, por otro lado, estaban todos en los templos dando sermones drogados, rogando a todos los dioses que pudiéramos encontrar que nos explicaran por qué crearon a los humanos. La única respuesta que obtuvimos fue una risa psicótica, simplemente una risa psicótica interminable, feliz y risueña.